Vamos a leer, vamos a leer el texto donde nos quedamos el domingo pasado, en Juan capítulo 3, si se puede poner en pantalla, pues mejor, versículo 22. Ya estuvimos hablando el otro día de este capítulo 3, de lo que le precedía, del amor del Señor por el mundo, hablamos de Nicodemo también, de quién era este hombre, de cómo creemos que se llegó a convertir a Cristo. Y voy a recordar simplemente este versículo, que para algunos dicen que ahí está resumida toda la Biblia, en Juan 3:16, el súper versículo famoso, ¿no?, que creo que todos conocemos. Y como digo, muchos piensan que ahí se resume todo el mensaje que hay en las Escrituras. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos de esto el otro día, ¿te acuerdas? Y en Él está la salvación, en Él está la bendición, en Él está la eternidad, en Cristo Jesús, no en otro. Ni siquiera en nuestra fuerza, en nuestros recursos, en nuestro esfuerzo, todo es por Él y para Él y depende de Él, ¿no? Vamos a ir al versículo 22, hasta el final lo vamos a leer, y ahí está. Después de esto, de esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Había estado empezando su ministerio, aunque no era realmente el lugar, en Galilea, donde él se crió, donde él estuvo con su familia, con sus amigos, en su infancia, en su adolescencia, ¿no? Bueno, allí estuvo compartiendo, acuérdate que hizo su primer milagro en la boda de Caná. Y después de hablar con Nicodemo, él fue a Jerusalén, entre paréntesis, recuerda el proceso en el corazón de Dios. Primero, alcanzar a sus discípulos, ¿verdad? A un grupo de gente que iban a extender después su mensaje. En segundo lugar, era ir a Jerusalén para trabajar con los judíos. Y el primer judío con el que trabaja directamente, frontalmente, fue con Nicodemo, ¿no? Y después era alcanzar al resto de Judea, o al menos llevar el evangelio a toda Judea, que es lo que a partir de ahora se nos narra. Una vez que esto se da, Cristo va a Samaria. Después de Samaria, hasta lo último de la tierra. Este proceso que se nos dice en Hechos de los Apóstoles, Juan lo va, desgranando a lo largo de su evangelio, ¿eh? Así que ya fue a los judíos como Nicodemo y ahora fue a Judea y estaba allí y dice que bautizaba. Realmente no era él quien bautizaba, sino sus propios discípulos, Juan 4:2. Lo veremos la semana que viene también. Pero era quienes bautizaban con la autoridad que Jesús les daba a ellos. Y dice que Juan también bautizaba en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían la gente y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos se van con él. Y Juan respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se alegra, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, decía Juan. Versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, está escribiendo Juan. El que recibe su testimonio, este atestigua, este dice que Dios es verdad, el testimonio de Jesús. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree, esto es lo que Juan, acuérdate, Juan constantemente, él quiere compartir a través del Evangelio esta idea. Recibir, entender que Cristo es el Mesías, que es el Mesías, que no hay otro, que no hay salvación fuera de él, que no se trata de religiones, que no se trata de filosofía, que no se trata de cultura, que no se trata de concepto, se trata de Jesús. Y el que lo recibe tiene vida eterna. Y esto era el constante mensaje de Juan en su Evangelio. Recuerda que al principio, cuando empezamos el estudio, cuando Juan escribe este Evangelio, había un movimiento cultural, filosófico, que entre otras cosas negaban que Dios se podía hacer hombre. Entonces Juan combate eso, porque Jesús, Dios, se hizo hombre, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a centrarnos en el pasaje que acabamos de leer. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. No tenemos mapas, pero si tuviésemos un mapa de Palestina, en el norte estaba Galilea, en medio estaba Samaria y en el sur estaba Judea. Judea y Galilea, pues podemos decir que eran los judíos, ¿no? Y Samaria, que estaba en medio, para ellos era como un grano, un garbanzo en los zapatos, ¿no? Ellos no aceptaban a los samaritanos. Entre otras cosas porque los judíos decían que los samaritanos no eran judíos auténticos. Y evidentemente muchos de ellos no eran, vamos a decir, judíos de pura sangre, porque descendían de la unión, de la cautividad de aquellos judíos que se unieron a los asirios y de ahí nació Samaria, ¿no? Entonces, como los judíos del sur y los galileos del norte decían, esta gente no son auténticos judíos, ¿verdad? Y estaba en medio y tenían siempre disputas entre ellos. Esto lo vamos a ver o lo recordar de nuevo cuando hablemos de la mujer samaritana. Así que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Y como he dicho antes, no era Cristo realmente quien bautizaba, porque Juan, poquito más abajo, aclara que eran sus propios discípulos los que bautizaban. ¿Qué bautismo era este? Tú te pones a investigarlo, a indagarlo, y la verdad es que no encuentra una explicación en ningún comentarista que te diga, que te aclare este bautismo de Jesús, de qué se trataba. Sabemos de qué se trataba el bautismo de Juan. Este no era el bautismo con el que se bautizaron después la gente en el nombre de Jesús, o con el que nos bautizamos nosotros cuando recibimos a Cristo. La orden vino más tarde. Cuando ya Jesús estuvo a punto de ascender a los cielos, Él dijo bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué bautismo era este realmente? Pues no podemos decir de qué se trataba, podemos intuir algunas cosas, podemos pensar algunas cosas acerca de este bautismo, pero que si otros piensan otra cosa, pues también igual lo podemos considerar, ¿no? Era una transición entre el bautismo de Juan y el bautismo que después Jesús enseñó al final de su ministerio, con el que nos bautizamos, como he dicho antes, nosotros los creyentes, ¿no? Era algo intermedio. Tanto el bautismo de Juan como el de Jesús era en agua, obviamente, y el agua, ¿te acuerdas que lo hablamos el otro día? El agua era un símbolo de purificación espiritual en la vida del creyente, ¿no? Pues podemos entenderlo así, que aquellos que seguían a Jesús, simbólicamente con aquel bautismo, purificaban sus vidas, purificaban sus almas, que después esa purificación se confirmó con la sangre de Cristo derramada en el Calvario.
¿Vale? Es la explicación que yo puedo sacar, deducir, después de intentar un poquito ver lo que este texto puede dar a entender. No se habla más de este bautismo. Es Juan el que lo menciona, no lo menciona ni siquiera los otros evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Juan habla de que sus discípulos bautizaban, los discípulos de Jesús bautizaban a los que seguían a Jesús. Juan el Bautista, aunque Jesús estaba bautizando, él siguió cumpliendo su ministerio, su llamamiento. Es interesante esto, ¿no? Nos dice que Juan seguía bautizando en Enón, versículo 23, junto a Salim, hemos leído antes. No dejó de bautizar, no dejó de cumplir su ministerio hasta que el Señor lo llamara, como así ocurrió cuando Herodes encarceló a Juan el Bautista, entre otras cosas porque Juan molestaba muchísimo. El mensaje de Juan molestaba muchísimo al rey Herodes, y tanto era así de que en algún momento cuando veía pasear al rey Herodes por allí, que iba con una mujer a su lado, era la esposa del cuñado, y Juan decía: eres un adúltero. Se lo decía así abiertamente, ¿no?, al rey. Y aquello había que quitarlo de en medio. Cuando Herodes vio la oportunidad, pues lo encarceló. Y todos sabemos la historia. Si no la hemos leído, pues igual lo hemos visto en película. Al final le cortan la cabeza a Juan el Bautista, por petición de aquella muchacha que danzó ante el rey Herodes. Agradó tanto su danza que le dijo: pídeme lo que quiera que te lo voy a dar. Él no quería matar a Juan. Pero cuando dijo esa palabra y aquella muchacha, movida por su madre, le dijo: mira, que mate a Juan, su cabeza en una bandeja. Y Herodes, por la palabra, delante de todos los que estaban allí en palacio, por orgullo, pues hizo lo que hizo con Juan, ¿no? Bueno, de alguna forma el Señor, entiendo yo que cuando decide bautizar, no está en contra de lo que hacía Juan, sino más bien lo que hace es apoyar el ministerio de Juan. Dice que era Enón, que estaba junto a Salim, dice un lugar donde había muchas aguas, era un lugar de manantiales, y estaban muy cerca el uno del otro, muy cerca, así que estaba Jesús muy cerca de donde Juan estaba bautizando, y eso molestó a los discípulos de Juan el Bautista. Un lugar que los entendidos, los que estudian la geografía antigua de Palestina, pues dicen que se encontraba ese lugar de manantiales al oeste del río Jordán. Dice el siguiente versículo que hubo mucha discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Se estaban peleando los discípulos de Juan y los judíos, que no eran los discípulos de Jesús. Los judíos se peleaban. Recuerda que habíamos hablado de la purificación en la boda de Caná, ¿te acuerdas? Que hablamos de esto, que estaba cerca la fiesta de la purificación. Ahora, realmente, ¿cómo explicamos, cómo entendemos, podemos entender esto, ¿no? De dos maneras. O una, que estaban los judíos defendiendo la purificación de acuerdo a la fiesta del Purim que ellos celebraban, así se llamaba esa fiesta, en contra del bautismo del Juan el Bautista, que también hablaba de purificación, ¿no? Entonces estaban como diciendo: no, la fiesta que vale realmente para darle sentido a la purificación es la nuestra, decían los judíos. Juan el Bautista estaba hablando del arrepentimiento de pecado y de dar fruto digno de ese arrepentimiento. O bien se podía entender también como que estaban discutiendo los judíos con los discípulos de Juan. No es que estaban defendiendo a Jesús, pero más bien era un ataque hacia Juan, defendiendo que el bautismo de Jesús purificaba más que el bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Deja la puerta abierta. Era una forma de querer atacar a Juan. Juan y su mensaje no cayó bien nunca entre los judíos, ni cayó bien, por supuesto, a las autoridades de aquel momento, ¿no? Entonces era una forma de atacar, una forma de tirar por tierra el ministerio de Juan, aunque pudiesen estar
queriendo defender el de Jesús. Y no se estaban dando cuenta que quizás, si esa era la intención de ellos, estaban defendiendo a uno que iba a molestar más que Juan en el futuro, ¿no? Que después acabaron crucificándole, ¿verdad? ¿Por qué la gente siguieron tanto a Juan el Bautista? ¿Por qué vieron en Juan algo que realmente mereciese la pena? Y mira que los judíos tenían y tienen fiesta. Mira que celebran fiesta los judíos. Seguramente porque el mensaje o las fiestas judías se habían convertido tan seca a nivel espiritual, daban tan poco sentido ya a la vida de la gente, eran simplemente rituales. Es como si en nuestros cultos o en otras religiones, al final tú buscas a Dios, pero ya es caer siempre en lo mismo, se convierte en rutina y se convierte en una costumbre. Ir a la iglesia se convierte en una costumbre, orar, rezar, lo que fuera, y deja de tener vida en el corazón de la gente. Entonces Juan, cuando viene, Juan el Bautista, él trae un mensaje de vida a la gente, poderoso. Y la gente le siguen. Y ahí los judíos estaban viendo un enemigo peligroso. Mira, cuando tú lees el Evangelio de Juan, el término los judíos no está hablando de todos los judíos. Está hablando de las autoridades judías. ¿Vale? Queda esto grabado en el corazón, ¿no? O en la mente. Tú vas a ver muchas veces que Juan habla los judíos, y los judíos no son los judíos en general, son los que gobernaban, a los que se refiere Juan. Entonces, los judíos discutían con los discípulos de Juan el Bautista. Eran los líderes judíos los que estaban peleando con él, porque la mayoría de los que estaban allí eran judíos, por no decir todos, y estaban siguiendo a Juan. ¿Me hago entender? Por tanto, no podían ser el resto de los judíos. Muy bien, dice que sus discípulos vinieron a Juan el Bautista y le dijeron: el que estaba contigo bautiza y todos se van con él. ¿No? Habían discutido con los judíos, con los líderes judíos, y ahora, después de aquella discusión, ya fuera defendiendo el bautismo de Juan a muerte. No, nuestro maestro Juan el Bautista, realmente esto es lo importante, no tanta religión. O quizá los judíos líderes atacaban a los discípulos: mira, pues la gente se van con aquel al que Juan exaltó en el Jordán cuando lo bautizó, recuerda, ¿no? Y se van con aquel, ¿verdad? Y ahora llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: mira, el que estaba contigo bautiza, y se van con él. Vamos a notar aquí alguna cosa en el corazón de esta gente. Número uno, tenían una queja tremenda, muy amarga, los discípulos de Juan el Bautista. Una queja muy amarga acerca de Jesús. Ven a Jesús como un rival. Tal era el enfado que tenían, que no dicen Jesús al que tú bautizaste, no dicen ni su nombre. ¿No te ha pasado a ti? Que tú estás enojado contra alguien o alguien te hizo daño y dices: este es el que... y no dice ni el nombre para no removerte más por dentro, ¿verdad? Pues aquella gente no le dijeron ni el nombre a Juan. Los discípulos de Juan el Bautista: mira, el que tú bautizaste, al que tú le dijiste, el que tú alabaste, ni siquiera mencionan el nombre de Juan por el enojo tan grande que tenían hacia Jesús. Ellos pensaban que solamente su maestro era el que podía bautizar. Juan el Bautista, pensaban ellos, era el único que podía bautizar. Para ellos era el único que tenía la verdad. Y esto es importante que tomemos nota nosotros, el liderazgo de la iglesia, yo como pastor y todos en general, ¿verdad? No somos la iglesia perfecta, no somos los que tenemos la verdad absoluta. Bueno, tenemos la verdad absoluta como todos, pero no tenemos la revelación de la verdad absoluta perfecta, ¿verdad? Dios se le revela a sus hijos como Él quiere. E incluso dentro aquí de esta casa hay puntos de vista diferentes en ciertos temas, ¿no? Y eso es una bendición también, ¿verdad?
Pero esta gente pensaban, Juan el Bautista, el nuestro, esta es la verdad absoluta, es nuestro maestro y se está ninguneando a nuestro maestro, se está menospreciando. Y lo peor de todo es que encima Jesús se había puesto en la calle de al lado a bautizar. Es que Jesús se había puesto pegadito a él, en los manantiales, como te vas al pantano de la Viñuela, estás tú allí bautizando, Juan allí con sus discípulos y 100 metros más allá ve a Jesús, a sus discípulos bautizando a otra gente. Pero bueno, mira la competencia, pero estamos aquí al lado. Es que no le dan a por el cuerpo encima de ponerse aquí al lado nuestra. Así estaban de amargados en su queja los discípulos de Juan el Bautista. Además, viendo que la mayoría de la gente se iban para allá, ¿no? Que Juan tenía siempre multitudes y ahora de repente empiezan a ver que mucha gente llega para el otro lado, para los 100 metros del otro lado del pantano. Y Juan, nuestro maestro, que el que tiene la verdad, que el que está con lo a gusto que estamos con él, qué feo le están haciendo, lo están apuñalando, lo están dejando solo, ¿no? Fueron con esa queja al Señor. Juan el Bautista, con la respuesta que él va dando, vamos viendo que él se entristece en gran manera. Porque de alguna forma Juan pensaría, esta gente, mis discípulos, ni han entendido mi ministerio, ni han entendido quién es aquel. El día que los bautizamos, que estaban ellos conmigo y vieron la voz o escucharon aquella voz, y yo dije lo que dije, han venido miles de personas que yo las bautice, y yo dije de él, gritando, este es el Cordero de Dios, y una voz habló del cielo diciendo, en él tengo mi complacencia. Se han olvidado, no han entendido que aquel es mayor que yo. Y que yo vine para prepararle el camino a aquel. De alguna forma yo creo que Juan con eso estaba sintiéndose ciertamente triste, ¿no? Los discípulos de Juan tenían celos porque veían que la fama de Jesús crecía y que la de Juan se apagaba. Y que con la aparición de Cristo todo iba o estaba cambiando. Estaba todo cambiando. Algo estaba ocurriendo, no solamente a nivel social, sino con su propio maestro Juan, ¿no? Y Juan le responde y le dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Wow! Todo lo que aquí hemos alcanzado ha sido por su gracia. Todo lo que tenemos viene del cielo. Hablo en nuestro caso, como iglesia, y aplícatelo a tu vida, a tu casa también. Todo lo que tiene viene del cielo. Y Juan esto lo tenía claro, y Juan honraba y glorificaba a Dios por ello. Juan dejó claro con esta palabra que toda la reputación que él había alcanzado en los meses anteriores se debía solo a que Dios se la dio. No porque él fuera mejor que nadie, ni porque su doctrina fuera mejor que nadie, sino fue Dios quien se la dio. Sin el propio Jesús, el ministerio de Juan no hubiera tenido sentido. ¿Pensaste esto alguna vez? ¿Por qué vino Juan al mundo? Para prepararle el terreno a Cristo. Si Jesús no viene al mundo, Juan tampoco hubiera, no digo no venido al mundo, pero tampoco hubiera tenido ministerio. Y Juan lo sabía, mi ministerio ha estado aquí presente porque Él vino. Si Él no viene, yo no soy el que soy. Si Cristo no viene un día a tu corazón y al mío, tú hoy no eres lo que eres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú eres lo que eres porque Cristo ha hecho algo aquí precioso en tu corazón. Has tenido la bendición y la sensibilidad, no sé cómo llamarlo, el regalo de que tú has entendido el Evangelio. Otros muchos no lo entienden ni quieren entenderlo. Habiendo vivido cosas como las tuyas. Yo cuando conocí y me convertí al Señor en el año 1900, el siglo pasado, no ve cómo suena eso, yo me convertí en el siglo pasado.
en el 1980, ¿no? Con mi amigo del alma, mi amigo de la infancia. Tuve una experiencia brutal con el Espíritu Santo. Llevábamos 2 meses yendo allí a la comunidad. El Espíritu Santo descendió sobre él, lo llenó, transformó su vida, habló en lengua de una forma exagerada. Estábamos los dos allí en un altillo que había en aquel local que teníamos, estábamos allí sentados en el suelo, estábamos orando y de repente vi lo que le pasó a él. Al otro día no quiso saber más nada de iglesia. Dios mío. Y yo decía, ¿y yo por qué? ¿Por qué sí? ¿No? Es una bendición, es un regalo. Y Juan lo sabía, que lo que él tenía fue todo gracias a Jesús. Que si Jesús no hubiese venido, su ministerio no hubiese existido. Sus discípulos eso no lo habían entendido. Por eso tenían esos celos o esas envidias al ver cómo Jesús crecía y el ministerio de su maestro se iba apagando poco a poco. Para decir estas cosas, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Para decir esto hay que ser muy valiente. No todos lo dicen. No todos lo dicen. Iglesia, por favor, pon en tu boca para este nuevo año que empieza lo siguiente. Todo es por su gracia. No dejes de decirlo siempre, con todo tu corazón, porque eso te guardará en humildad y en sencillez. Todo es por su gracia. Por más que Dios te use en un encuentro, por más que Dios te use en una predicación, por más que Dios te use en una revelación, en un sueño, en una profecía, en que la gente se salve cuando tú prediques, di siempre, por favor, un consejo que te doy, no dejes de decir, todo es por su gracia. Nada viene si no lo da del cielo. ¿Y sabe qué? La iglesia crecerá mucho más. Porque será una iglesia que ha aprendido a honrar al que tiene que honrar y a glorificar al que tiene que glorificar. Y eso abre las puertas para que el Espíritu Santo se mueva. De lo contrario, el Espíritu Santo lo atamos. Cuando el hombre, queriendo sin querer, toma el lugar de Dios y se deja alabar y se deja recibir el reconocimiento, el Espíritu Santo es atado. Y queremos que el Espíritu se mueva para que otros puedan venir al conocimiento de Cristo. Alaba a Dios. Cuando alguien te pregunte por lo que Dios está haciendo en la iglesia, todo es por la gloria de Dios, por su gracia. No demos números, no andemos diciendo, como Jesús dijo, yo no tengo que dar testimonio de mí, otro da testimonio de mí. Que otros den testimonio de nosotros. Amén. Que si Dios realmente se mueve en esta casa y se glorifica, cuando otros vengan, ellos vayan dando testimonio de nosotros. Allí algo está pasando. Pero cuidemos el corazón, diciendo, todo es por su gracia. Amén. Porque el corazón humano, el corazón del hombre no está preparado para la fama. Y son muy pocos los que digieren bien esto. En el mundo de la política, en el mundo del deporte, en el mundo de la canción, en las iglesias, la fama es mala consejera si no sabe uno siempre poner a Dios en el lugar que tiene que estar. Y Juan el Bautista esto lo aprendió. Entre otras cosas porque él sabía que su ministerio le iba a salir caro. Porque él no tenía pelo en la lengua y sabía que su forma de ministrar, su forma de predicar y lo que estaba haciendo, y veía la cara de los judíos, sabía que aquello iba a acabar con su vida, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. Esto nos ayudará, hermano, a no tener celos, envidias de otros. Poder guardar el corazón de esta forma y que todo sea por su gracia y que lo que haga, lo haga con toda la excelencia que tú puedas hacerlo para el Señor. Juan dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él.
Cuando el ministerio de Juan estaba pletórico, arriba, la gente empezaron a confundirlo no con Anacondia, no con Carl Luna, no con Freyson. Lo confundieron, empezaron a hablar de él como el Cristo. Fíjate qué potencial, qué fama, qué poderío tuvo en unos momentos el ministerio de Juan el Bautista, que él tuvo que dedicarse a decir, y de nuevo aquí lo dice, que yo no soy el Cristo, que yo no soy el Cristo, que yo he sido enviado delante del Cristo, yo no soy él. Juan sabía quién era, y esto me habla a mi corazón, te tiene que hablar también a ti. ¿Sabemos quiénes somos? Qué importantísimo es saber quién eres. Eso es muy importante. Juan sabía quién era. Lo tenía muy claro. Y sabiendo quién era, y sabiendo sus virtudes, sus limitaciones, su corazón estaba protegido. Él sabía quién era. ¿Tú sabes quién eres? Tienes que saberlo. Ya. Tienes que encontrar tu identidad, que de esto hemos venido hablando también en este año, tu identidad en Cristo. Tienes que encontrar eso. Amén. Bueno, de entrada te digo que eres un hijo, una hija de Dios. Lo más excelente que puede el ser humano ser, ¿no? Dijo, el que tiene la esposa es el esposo. Y voy terminando ya. El que tiene la esposa es el esposo. Nosotros somos la esposa, el esposo es Cristo. A él se le debe la honra y la gloria. Juan hizo lo que hacían los amigos en la antigüedad. Cuando un judío se casaba, los amigos del novio preparaban todo para la boda. E incluso acompañaban al novio en un cortejo que hacían. No era ni el padre ni la madre, como en nuestro caso, ¿no? Los amigos del novio, los colegas íntimos del novio, eran los que preparaban el cortejo, el camino hasta la casa de la novia, para ser como una especie de mediador entre el esposo y la esposa. Y ahí te dejamos. Y le decían al oído, no te queda nada. Eso lo digo yo, no es broma. Ahí. Eso era lo que hacían. Y Juan el Bautista se sentía así. Yo he sido el amigo de Jesús. Yo he sido el amigo. Él es el esposo que lo he conducido a la esposa, que serán todos aquellos que van a creer en su nombre y conformarán la iglesia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Juan el Bautista sabía quién era y él dice, este es mi gozo cumplido, mi gozo se ha cumplido. Yo estoy reconociendo que estoy llegando al final de mi ministerio. Ahora él tiene que crecer. Este corazón es bueno que los más mayores lo tengamos. Es bueno que lo tengamos. De saber, mi ministerio, mi vida, mis fuerzas, mi energía, mis capacidades están ahí, pero no es lo mismo como cuando tenía 30 años, ¿cierto? Yo no me siento igual que ayer. Y si digo lo contrario sería mentira. No me siento igual. Vienen generaciones detrás a las que hay que darle paso. Y ahí tenemos que ser sabios y dirigidos por Dios para que eso ocurra. Porque, por ejemplo, yo no seré pastor eternamente. Digo de una forma práctica. Evidentemente, tendrán que venir otros u otras, ¿no? Por eso que Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él tiene que crecer y yo menguar. Y sabe, a mí me encanta porque el que fue rey de Israel, David, parece que también entendía eso. Parece que también entendía eso. En un momento dado, siendo él rey ya de la casa de Israel, su hijo Absalón se rebela. Y él, siendo el rey, podía haber dicho, bueno,
Además se lo decían sus consejeros, ¿no? Sus generales se lo decían. Mira, está David, rey, Joab, que era mano derecha de él, para tu hijo, enfréntalo, pon el ejército listo para la batalla y de un plumazo lo quitamos. Actitud del rey David. Mira, Joab, ¿y si Dios ha considerado que mi reinado ha llegado a su fin? ¿Y si Dios ha considerado que Absalón tome el reino? No voy a luchar contra Absalón, que además es mi hijo. Vaya a ser que esté luchando contra Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dice la Biblia que cogió toda su familia, su gente, todo, y se fue de Jerusalén. Y cuando llegó el hijo allí con ganas de sangre, se encontró que su padre no estaba. Tomó el reinado de esa forma. Como no era de Dios, Dios lo quitó. Pero el corazón de David, si es tiempo de que otro sea levantado, si es de Dios, me aparto. Si no es de Dios, Dios me volverá a colocar. No tengo problema. Bendito sea su nombre. Esa actitud, ese corazón de sencillez, de humildad y de esperar en el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta para parar unos minutos antes de empezar la reunión? ¿Quién dijo? Allí María. Lo que acabo de decir, ¿quién en la antigüedad ese concepto, lo que voy a decir ahora, si lo traemos en nuestro contexto, siglo XXI, eso es una aberración? Pero en aquella época el marido era dueño de la esposa, no era una esclava, ¿no? Pero el marido era el que tenía la máxima autoridad y la esposa tenía que hacer sí o sí lo que el marido decía. Entonces en ese contexto Juan dice, el esposo, o la esposa es del esposo. Él es el esposo. Y yo me tengo que apartar, porque todo es de él y para él. Sí. De una forma figurada está hablando de Cristo. El esposo es Cristo y la esposa serán todo aquellos que crean en él, que es su iglesia. Amén. Muy bien, pues vamos a dejarlo. Vamos a aprender muchas cosas interesantes cuando hablemos.